siempre, con Almudena Bustos. Muy buenas, lo primero de todo, Almudena. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. Un mes después, más o menos, retomamos donde lo dejamos. Hacíamos la distinción entre la esfera de lo público y de lo privado, ¿no? Estábamos en esa primera distinción y luego dentro de... Incluso matizamos este nuevo concepto, que al final era público contra o versus lo doméstico, y se quedaba el espacio privado como para aquello de uso personal, ¿no? Todo lo que tenga que ver con desarrollo personal, disfrute, ocio, pero individual, ¿no? De los que se disfruta en soledad. Bueno, pues sí, estuvimos repasando un poco el espacio doméstico y bueno, pues nos quedamos un poquito en explicar, en profundizar en un par de cosas, y yo creo que luego podemos pasar En al un par de público. detalles sí, que no deberíamos dejar de lado, porque los conceptos son importantes, que queden claros sobre todo, y así evitamos confusiones y malos entendidos, que siempre es conveniente, ¿no? Me gustaría aportar aquí que el espacio doméstico, o este enfoque, ¿no?, de ello, de esta división del tiempo, pues se puede hacer como en varias capas de profundidad, ¿no? En una primera capa, pues una piensa, ¿no?, que es eso, que el espacio doméstico pues es muy esclavo, o sea, está muy negativizado, ¿no? Es muy esclavo, se relaciona con el servilismo, lo que decíamos, no tiene frutos visibles, ¿no? Sí, el trabajo doméstico, como se suele decir, ni pagado ni agradecido, ¿no? Sí, sí, claro, tú eso barres y al día siguiente pues otra vez está sucio y a lo mejor nadie se ha dado cuenta, ¿no? Muy importante eso, que no tiene reconocimiento, ¿no? Que como no es visible pues no está valorado, y es más, está denostado, ¿no? Como esta cosa de eso lo hace cualquiera, o bueno, como requiere una supuesta baja cualificación, pues no se valora. Otra cosa negativa, pues que quita tiempo para el otro espacio, Para ¿no? todo lo demás, claro. El desarrollo personal, el tiempo de aventuras, de lo grandilocuente, ¿no?, que viene a ser un poco lo contrario a esto. Entonces, de hecho, iba a decir, ese espacio para la realización personal, es que automáticamente parece que si uno está al trabajo doméstico no se puede realizar, o parece que hay esa asociación de ideas, ¿no? sí, sí, bueno, no te quita del tiempo este privado de desarrollo personal, pero bueno, también hay desarrollo personal en el espacio social, ¿no?, en el relacionarte con gente, bueno, pues el tiempo para otras cosas, ¿no? Y de hecho se relaciona un poco, se podría relacionar con esta idea de un poco de obrerismo, ¿no? De si hay alguien, o sea, yo puedo desarrollarme, dedicarle tiempo a lo intelectual, al desarrollo pleno, si tengo a otra persona que me está haciendo Lo que las no cosas quiero. del día a día, lo engorroso, lo que no gusta hacer, ¿no?, lo feo. Entonces, bueno, esta sería la primera capa, el reclamar esta igualdad o este equilibrio de, oye, yo también me quiero realizar, ¿no?, la persona que no puede con esto. Recuerdo que vimos como, bueno, es mayoritariamente hecho por mujeres, ¿no? Y en una primera capa, pues cabe pensar esto, ¿no?, que está muy bien. Pero a mí me gusta también pensar en una segunda capa de reivindicación, ¿no?, que vendría a resumirse en vamos a feminizar el mundo, que sería pues todas estas tareas domésticas ponerlas en valor, ¿no? Más bien darles el valor que se merecen, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que he estado en espacios donde esto se valoraba mucho, ¿no? Habían hecho pues una crítica, ¿no?, de qué es lo que importa y qué no. Entonces se valoraba mucho pues, las comidas diarias, hacerlas de calidad, los cuidados personales, ¿no?, o sea, los cuidados de calidad a las personas, ¿no?, que viene a ser esta calidad humana de poder preguntar, oye, ¿qué tal estás?, ¿no? Darse cuenta en un ambiente si alguien no está a gusto. Son cosas que se producen en lo doméstico, se desarrollan sobre todo en las personas que han desarrollado lo doméstico, lo pequeño, ¿no? Porque cuando estás a lo grande, pues a lo mejor no te da tiempo a fijarte en esto, ¿no? También son cosas que hacen convertir eso, pues, una casa en un hogar, o un almacén en un hogar, ¿no? El tener detalles. Bueno, pues al final es la valoración de lo pequeño que normalmente no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces eso, esta reivindicación implica el vamos a feminizar esto. Es que es una pena que si lo realizan las mujeres, pues que una gran mayoría de hombres se estén perdiendo, por ejemplo, eso, el cuidado de sus hijos o de seres, ¿no?, familiares que necesiten cuidado. Y es que a mí me lo decían una vez, ¿no? Yo decía, digo, es que desde que eres madre, como que solo te dedicas a esto, o hablas solo de cosas de esto, ¿no? A mí me preocupa. Me decía, ¿cómo no vas a hablar de esto? O sea, fíjate lo importante que es, ¿no? Que al final es pues, cuidar de personas, o sea, de los futuros humanos,
acompañarlos, saber sus problemas, hacerles crecer, bueno, conocerles, ¿no? Entonces es una pena que esté tan desequilibrado estas dos áreas. Claro, yo me llamaba la atención, por ejemplo, a raíz de lo que comentabas, que a mí me ha comentado gente durante el confinamiento, y es que he conocido a mis hijos, porque, claro, no paraban por casa, veían a los niños lo justo, entonces, a raíz de esto, me ha tocado estar en casa, he convivido con gente a la que antes no conocía, o no conocía de la misma manera, ¿no? Entonces, ese periodo de freno y encuentro, ¿no? Un poco forzado, pero bueno, ha tenido también sus aspectos positivos, ¿no? Y hay mucha gente que ha empezado a valorar esas cosas. Yo ya sé que todos nos pusimos a hacer pan en casa y esas cosas, entonces la gente ha empezado a valorar lo que cuesta hacer pan, por ejemplo, pues también se ha valorado quizás en otros aspectos, ¿no? En esto que comentamos. Claro, entonces, sí, como conclusiones de esto, pues se puede pensar en esto, en equilibrar las cosas, ¿no? Que todo el mundo podamos realizar más o menos, en mayor o menor medida, pues todas estas cosas, el ¿no? reparto. Y que una tenga tiempo para su desarrollo personal, pero que a la vez... No, a mí me preguntan muchas veces, ¿qué puedo hacer yo por eso, por fomentar más la igualdad? O, ¿no? Pues todas las valoraciones en positivo de lo que normalmente no se valora, como son estos trabajos cotidianos, penosos y ¿no? invisibles. Sí, pero que algunos que son desagradecidos tienen una compensación económica mayor precisamente porque son trabajos desagradecidos a veces, en algunos casos. Los menos no suele ocurrir, pero en algún caso hay, que trabajos o más arriesgados o menos agradecidos pues se compensan de esa forma, en este caso. Sí, bueno, si tienen un índice de peligrosidad o así, pues sí. Pero sí, ya te digo que el del trabajo doméstico, por ejemplo, no. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues poner en valor estas cosas, ¿no? O sea, valorar realmente lo que hay detrás. Es que al final es como un poco poner en tela de juicio también el éxito, o sea, ¿qué valoramos de lo exitoso hoy en día, ¿no? O sea, si somos capaces solo de valorar el éxito que se ve, el que más llama la atención, o saber que para eso hay detrás un montonazo de trabajo, un montón de personas, ¿no? Llevándolo a cabo, o no, valorarlo más en equipo, o bueno, ponerlo por lo menos un poco en duda, ¿no? Claro, eso depende de la jerarquía también de valores. Habrá quien valore más un cochazo y habrá quien valore más irse todos los fines de semana con la familia a algún sitio, por ejemplo. Simplemente el hecho de poder tener ese tiempo, pero bueno. Sí, sí. Al final también, o sea, no en relación, bueno, pues un poco, ¿no? Todo necio confunde valor y precio, ¿no? O al final, ¿no? Como se valora mucho más, pues quién pone una firma a un proyecto que a lo mejor luego, pues eso lleva un trabajo físico, un trabajo del día a día, ¿no? Pues se podría relacionar también un poquito con esto. Como conclusiones, pues lo que decíamos también, disfrutar más de estas tareas, ¿no? También, oye, lo ritual y la paz mental que te puede dar barrerte un piso, un suelo puede ser, ¿no? Pues muy también como del oriental, ¿no? El hacer El zen, ¿no? origamis y... sí, sí. Sí, no, hay gente a la que le relaja mucho planchar, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Fíjate, planchar es como una cosa que tengo yo muy crutada, pero mira, barrer sí que me llega a relajar bastante. Y bueno, también es un detallín importante, ¿no? Lanzando aquí una lanza a favor de la gente que empieza, o sea, que podamos tener en cuenta, o que lo tengan las personas que son especialmente organizadas, limpias, bueno, las que más realizan estos trabajos, que la persona que está empezando con ello, ¿no? Pues que hay que dejarle un hueco para que empiece a hacerlo. Dar la oportunidad de que pueda hacerlo. Porque a lo mejor las primeras veces que lo hace es un desastre, lo hace, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo ha podido ver, cuando alguien, ¡ay, sí he fregado los platos!, pero todo está encharcado. O sea, ¿no? Como, Pues bueno, déjame a mí que acabo antes, que lo hago más rápido, que lo hago mejor. Que al final también hay esa parte a veces. Claro, aquí sería un poco parte de las mujeres, o las mujeres que hacen esto, pues no, el poder dejar un poco hueco. Lo hablaba el otro día con una amiga, ¿no? Ay, es que tengo un niño de 2 años y cómo me hace la cama y la deja fatal, pero bueno, si yo quiero valorárselo eso, o si voy detrás en plan, ay, quita, que ya está fatal, ¿no? Ya lo doblo yo bien. Entonces, bueno, si queremos que la gente que no lo suele hacer lo haga, pues hay que dejar un hueco y también valorarlo en el esfuerzo, ¿no? Incentivar un poco. Y entender que si alguien nos ha educado en eso, ¿no? Porque al final esto es como mucho de madres educando a hijas, de no, limpia esto, no, mira aquí esta suciedad, ver la mota en donde no se ve casi. Bueno, pues entender que si alguien nos ha educado en esto, bueno, requiere su tiempo también y una pequeña valoración, ¿no? Y a partir de ahí pasamos de lo privado a lo público.
que hay mucha tela que cortar también. Porque hemos hablado del ámbito más personal, ¿no? Más privado. Sí, sí, doméstico, ojo. Es que hasta hace 4 días era privado y público, ahora es doméstico y público. Sí, hoy con delimitar un poquito el público nos valdría. Entonces, bueno, en contraposición al doméstico, pues entendemos que el público es donde se toman las decisiones, es el espacio más visible, ¿no? Más grande, hablábamos, más valorado y, bueno, pues más interesante. Vale, tradicionalmente es un espacio de hombres, ¿no? Es masculinizado, pero no quiere decir que no haya mujeres. Entonces, la forma de usarlo hay que entender que es bastante diferente una forma y otra de usarlo, ¿no? En el que las mujeres y los hombres participamos en él. Entonces, bueno, cosas como, por ejemplo, el hip hop, sobre todo cuando requiere improvisación, pues es mucho más masculinizado, porque los niños son educados también en espacios muchísimo más expresivos. Esto entraremos otro día cuando hablemos de educación, cómo se les enseña a niños pequeños y a niñas, ¿no? Veíamos en la música y en algo, pues una tendencia musical como el rap o el hip hop, en política. Claro, a ver, por ejemplo, se sigue hablando de que que ya hay igualdad, ¿no? Y que no hace falta estas oleadas de reivindicación, ¿no? Pues esta serie de fotos las tengo cogidas de hace 2 años, ¿no? Y bueno, pues en política, ¿no? O sea, bueno, ha cambiado hoy en día, ¿no? 2 de los partidos mayoritarios, pues ahora tienen a mujeres al frente, pero esta es de cuando los últimos debates, ¿no? Que hubo de política. Como hubo otro debate luego solo de mujeres, ¿no? Que era como el secundario. Bueno, son fotos que llaman la atención, ¿no? El Poder Judicial, el Tribunal Supremo, los tribunales constitucionales son mayoritariamente de hombres. Sí, que si hay alguna mujer parece la excepción a veces. Sí, es que creo que hoy en día solo habrá 2 o 3 en estos 2 grandes tribunales. La RAE, ¿no? Que es el lenguaje, otra gran área donde ocurren las cosas, donde se toman las decisiones de cómo nos comunicamos, o sea, que esto crea realidad. Bueno, pues también es mayoritariamente de hombres. Esto me llama mucho la atención, ¿no? Las 20 mayores fortunas del mundo, pues creo que hay 3 mujeres más hacia el final. Entonces, son áreas tan gordas, donde están que están formadas por hombres. Esto es lo que hablamos también el otro día, ¿no? Lo de las 4 horas y pico frente a las 2:30 que echan mujeres y hombres, ¿no? En el trabajo doméstico, la división, sobre todo de las mujeres que trabajan, que de las que no trabajan. Que las que no trabajan, efectivamente. Se multiplica por 1000. Claro, esto nos puede servir de introducción para el próximo día a entrar de lleno en esa esfera de lo público, entendido como lo distinto de lo doméstico. Es que nos quedamos sin tiempo, Almudena.